Buen día, doctor y compañeros. Les va a exponer el caso clínico A, el grupo 3, manejos de trastornos hidroelectrolíticos. Siguiente. Bueno, el caso A, vamos a tener que acude a la emergencia niña de 11 meses con vómitos y diarrea acuosa desde hace 24 horas, ha vomitado 8 veces y ha presentado 11 evacuaciones líquidas. La madre le ha administrado sopa y manzanilla sin mejoría clínica. Refiere que vomita todo lo que recibe. Acude a emergencia con deshidratación severa. Diagnóstico: deshidratación severa. En los datos vamos a tener que es un infante de 11 meses, signos y síntomas: los vómitos y diarreas desde hace 24 horas, 8 episodios de vómitos, 11 evacuaciones líquidas e intolerancia oral. Siguiente. Como definición de problemas de salud vamos a tener a lo que es la deshidratación aguda, la cual es un cuadro originado por el exceso de pérdida de agua y de electrolitos, donde la principal causa de deshidratación en el infante vamos a tener que es la gastroenteritis aguda, cursando con diarrea y vómitos. Según lo que nos dice el caso clínico, está como diagnóstico la deshidratación grave o severa, que vamos a tener que estar clasificada por un porcentaje de pérdida de peso de más del 9% y un déficit de más de 90 a 100 mililitros por kilogramo. La deshidratación severa también va a cursar con lo que son signos de shock hipovolémico, taquicardia, pulsos débiles, disminución de la presión arterial, oligonuria, ausencia de lágrimas, mucosas secas, ojos y fontanelas hundidos, relleno capilar mayor a 2 segundos, también pudiendo evolucionar a lo que es bradicardia, frialdad distal, piel moteada y disminución de la conciencia. Siguiente. Como diagnóstico presuntivo vamos a tener a la gastroenteritis aguda, que es la reducción de la consistencia de evacuaciones, ya sea líquidas o semilíquidas, y o el incremento de la frecuencia de las mismas más de 3 veces en 24 horas, pudiendo acompañarse de fiebre o vómitos. La diarrea acuosa por lo general va a ser ya sea de etiología viral, bacteriana o parasitaria, y puede cursar, como ya lo había mencionado, con fiebre, vómitos y dolor abdominal. La gastroenteritis aguda viral va a causar vómitos y síntomas respiratorios asociados, que van a sugerir lo que es la etiología viral, donde tenemos que el virus más común va a ser el rotavirus. Y las infecciones víricas son la principal causa de gastroenteritis aguda. Luego, en las bacterianas vamos a tener que va a presentar fiebre elevada, aparición de sangre, mucosa y moco en heces, dolor abdominal intenso, y en parasitaria vamos a tener que la giardia va a ocasionar diarrea acuosa, generalmente persistente o crónica, pero vamos a tener que las infecciones víricas van a ser la principal causa, y el agente más etiológico más frecuente va a ser el rotavirus. Siguiente. En la fisiopatología tenemos que diariamente fluye una gran cantidad de líquido en el tubo digestivo, donde la mayor parte va a ser absorbida por el intestino y una pequeña cantidad va a ser eliminada a través de las heces. En condiciones normales, este proceso de absorción de líquidos predomina sobre el proceso de secreción de líquidos, resultando en una absorción neta del agua, mientras que en la diarrea se va a producir una disminución de la absorción de los líquidos y un aumento de la salida de líquidos hacia la luz intestinal. Y en la diarrea infecciosa vamos a tener que agentes patógenos van a colonizar el epitelio intestinal y se adhieren a las células. Dependiendo del patógeno va a ocurrir la producción de toxinas o invasión de la mucosa intestinal. Entre nuestros objetivos terapéuticos vamos a tener evaluar y manejar las necesidades de fluidos y electrolitos como parte de la atención integral, diagnosticar el grado de deshidratación y sobre todo choque hipovolémico usando características clínicas, usar el peso corporal para calcular las necesidades de fluidos y electrolitos, balance de fluidos cada hora y en relación a condición de la clínica del paciente.
En neonatos, niños y adolescentes se va a tener que evaluar y manejar las necesidades de fluidos y electrolitos, diagnosticar el grado de deshidratación, sobre todo el shock hipovolémico, usando las características clínicas. Tenemos que usar el peso corporal para calcular la necesidad de fluidos y electrolitos para neonatos a término, niños y adolescentes. También tenemos que tener estudios adicionales que demuestran que los signos clínicos serían de utilidad para presidir los diferentes grados de severidad de deshidratación, como el de llenado capilar anormal, la turgencia cutánea normal, el patrón respiratorio anormal, la frialdad de las extremidades, el llanto con ausencia de lágrimas, y establecer un acceso venoso, preferiblemente en 2 sitios y del calibre más grande que se pueda insertar. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del grado de deshidratación según las características clínicas? Vamos a tener que se va a clasificar como deshidratación no detectable clínicamente o leve, deshidratación clínica o moderada y deshidratación severa y shock hipovolémico. Según se nos dice, en el caso clínico, el paciente va a causar con una deshidratación severa, y donde el cuadrito rojo resaltado nos va a mostrar los síntomas y signos puede presentar el paciente, como la disminución de la conciencia, ojos hundidos, imposibilidad, la intolerancia oral, el llenado capilar prolongado, una presión normal o hipotensión, taquipnea, taquicardia, pulso periférico débil, palidez o piel moteada y extremidades frías. Para cada grado de deshidratación se espera que estén presentes uno o más de las características enumeradas en cada cuadrito. Siguiente. Entonces, ¿cómo sería el manejo de deshidratación? La terapia de rehidratación oral o intravenosa. Vamos a tener tenemos criterios para la rehidratación intravenosa. En este caso, con lo que cumple el paciente, va a ser con el fracaso del tratamiento bioral para proporcionar la rehidratación adecuada, ya que la paciente presenta vómitos persistentes. ¿Y cómo sería el manejo? ¿Sería ambulatorio? ¿Sería por hospitalización? Tenemos los criterios de hospitalización. La paciente cumple con deshidratación severa o shock hipovolémico y con los vómitos persistentes e incorcibles que impiden la terapia de rehidratación. Y cuando se tiene una deshidratación severa o shock hipovolémico, debe permanecer en el servicio de salud, en la unidad crítica, como shock trauma o su defecto, o en la sala de observaciones continua, luego pasando a hospitalización hasta que se garantice que se pueda mantener una rehidratación oral en casa. El tratamiento va a ser con la fluidoterapia, que mantiene el volumen y la composición normal de los fluidos corporales, y si es necesario va a corregir las anomalías existentes. En niños, la anomalía más frecuente va a ser la hipovolemia y la deshidratación, que es lo que tiene nuestro paciente. Clínicamente es útil dividir la fluidoterapia en terapia de reposición y terapia de mantenimiento. La terapia de reposición inicial reemplaza cualquier déficit de agua y electrolito y reemplaza cualquier pérdida anormal en curso y devuelve al paciente al estado normal de volumen y de electrolitos, mientras que la terapia de mantenimiento se encarga de reemplazar las pérdidas continuas esperadas de agua y electrolito en un proceso fisiológico normal. Siguiente. Entonces, ¿qué nos dice la Guía Nacional sobre el manejo de la deshidratación severa? Nos dice que tenemos que utilizar la rehidratación endovenosa cuando se detecta de deshidratación severa o fracaso de terapia de rehidratación oral. Y si es necesario que los niños neonatos y adolescentes con choque reciban resucitación de terapia endovenosa, se debe usar cristaloides sin glucosa y que contengan
cloruro de sodio en un rango de 131 a 154 milimoles. En los niños y adolescentes con deshidratación severa que tengan riesgo de choque, se debe hidratar de la siguiente manera. Primero, transfundir un bolo de 10 a 20 mililitros por kilogramo de cloruro de sodio, el 9% en 10 minutos, y después ya se debe de evaluar la clínica cuando se termine la infusión. Si el estado de choque persiste, se debe repetir hasta 2 bolos más de 10 a 20 mililitros por kilogramo de suero fisiológico, el 9%. Siguiente. Aquí vamos a tener lo que es el algoritmo de evaluación al paciente. Primero tenemos que evaluar el estado de hidratación. Se considera la severidad, el cuadrito donde se presentan los tipos de deshidratación. Si el paciente requiere necesidad de resucitación y fluidos por deshidratación severa o choque, vamos a ir al siguiente algoritmo que nos presenta lo que son la resucitación de fluidos. Aquí ya está la resucitación de fluidos. El paciente requiere de resucitación de fluidos por presentar deshidratación severa. Sí, vamos a tener, tiene alguna condición preexistente, enfermedad cardíaca, a quien no nos refieren esto, así que seguimos el algoritmo que dice no, entonces se debe usar cloruro de sodio al 9% en un bolo de 10 a 20 mililitros por kilogramo en 10 minutos, y se debe reevaluar. Si el niño sigue con choque, se puede administrar hasta 2 bolos más, y si no, ya se determina el volumen que se recibirá después en 24 horas. Luego se evalúa al niño a las 4 horas y se evalúa ya la posibilidad de lo que es la rehidratación oral. Si no se puede, se sigue con terapia endovenosa de mantenimiento, y si se puede, ya se da lo que es la rehidratación oral. Siguiente. Entonces, nuestra selección de grupo farmacológico vamos a tener que son los cristaloides, que utilizan la concentración de solutos entre dos fluidos que genera una presión osmótica y consigue el arrastre del agua. Vamos a tener que se absorbe vía endovenosa, su distribución de fluido extracelular se excreta renal, gastrointestinal y a través del sudor. Un estudio ha demostrado la eficacia de soluciones cristaloides fue del 100% en la recuperación con pacientes con depresión de bulimia. Entre los efectos adversos vamos a tener la hiperhidratación, hipernatremia, hipercloremia y acidosis metabólica. Entonces, como selección de medicamento, vamos a tener al cloruro del sodio 9%, donde los iones de sodio y cloro se van a distribuir en el líquido extracelular, no van a presentar un cambio en la presión osmótica, el descenso de la presión oncótica de las proteínas plasmáticas por el paso del agua al compartimiento intersticial. El ion de sodio se excreta a través del riñón en el 95%, la piel, la sudoración y el aparato digestivo. La eficacia, vamos a tener que controlar la distribución del agua en el organismo y mantiene el equilibrio de los líquidos. Es eficaz en deshidratación severa, tanto hipotónica como isotónica, alcalosis hiperclorémica, hipovolemia, y es vehículo para la hidratación, para la administración de medicamentos y de electrolitos. La forma de presentación va a ser el suero fisiológico al 9% de 1000 mililitros. También otras presentaciones de 500, 250 y 100 mililitros. Entre los efectos adversos vamos a tener administración inadecuada o excesiva, hiperhidratación, hipernatremia, hipercloremia, acidosis metabólica y formación de edemas. Está contraindicado en hipersensibilidad, hipercloremia, hipernatremia, estados de hiperhidratación, hipocalcemia, hipopotasemia, acidosis y estados edematosos e hipertensión grave. Siguiente.
Entonces la receta tenemos que el cloruro al 9%, el cloruro de sodio al 9%, viene en frascos de 100 mililitros, hemos utilizado 3, el catéter venoso periférico número 24 y la aguja número 24. En indicaciones vamos a tener la hospitalización en shock trauma, nada por vía oral hasta que se logre tolerar, canalizar la vía periférica de calibre número 24, cloruro de sodio al 9%, administrar primero un bolo de 20 mililitros por kilogramo en 10 minutos y reevaluar si sigue con signos de shock, que se continúa la administración de máximo 3 bolos. Y si una vez que el paciente haya salido del estado de shock, se continúa la terapia de mantenimiento con 100 mililitros por kilogramo por día. Y el balance de fluidos es cada hora. Como exámenes complementarios, hemograma, urea, creatinina, AGA, glucosa y cultivo de heces, y la interconsulta sería pediatría. La supervisión del tratamiento, vamos a tener que en neonatos, niños y adolescentes que reciben fluidos se debe evaluar el peso corporal diario, los egresos, ingresos y el balance hídrico en las últimas 24 horas, evaluar evaluación del balance hídrico actual, que incluye las necesidades de fluido de mantenimiento, reemplazo, redistribución y resucitación. Se deben de detallar las pérdidas de manera adecuada y, de acuerdo a la necesidad del paciente, se debe solicitar hemograma, urea, creatinina, concentraciones de electrolitos en el plasma, glucosa. Además, se debe, de acuerdo a la disponibilidad del establecimiento de salud, se debe documentar electrolitos urinarios y gasometría arterial o venosa. ¿Cuándo se da de alta? Los criterios de alta, vamos a tener que se deben de cumplir todos los criterios: que el paciente se encuentre bien hidratado, que tenga buena tolerancia vía oral, que tenga un cuidador responsable, que tiene que ser debidamente instruido y en cuanto a los signos de alarma y de nueva consulta, y que sea capaz de continuar el manejo adecuado en casa y mantener la hidratación del niño. Y que las otras comorbilidades que se indicaron en el hospital estén controladas. Bueno, estas son ya nuestras referencias bibliográficas. Eso sería todo del caso clínico. Bien, bueno, en primer lugar está muy bien el enfoque. Se trata de un lactante de 11 meses que al ser... Así es. Entonces, este lactante generalmente viene con signos clínicos de una deshidratación severa, ¿no? O de deshidratación grave. Eh, Vemos eso con mucha frecuencia, sobre todo en esta época, ahorita tenemos bastantes niños con esta condición, que vienen con vómitos y diarrea. Ahí son dos cositas, ¿no? O es un proceso infeccioso o puede ser también secundario a otro tipo de patología, ¿no? Rara vez es ocasionado por otro problema secundario, ¿no? Básicamente es problema infeccioso. Nosotros lo catalogamos como una diarrea aguda infecciosa, porque evidentemente hay vómitos y diarrea. Muy bien. Y la etiología, cuando vemos este tipo de pacientes, la etiología básicamente en su mayoría es viral, ¿no? Tenemos norovirus, rotavirus. Había disminuido bastante la incidencia por rotavirus, porque hemos tenido un bolsón de susceptibles que no han sido vacunados por el COVID, ¿no? Por la pandemia del COVID se dejó de vacunar buen tiempo. Tenemos un buen colchón de niños que no han sido vacunados contra rotavirus. O también puede ser por una enterotoxina, como mencionó su compañera, ¿no? Los problemas de diarrea infecciosa por patógenos bacterianos son de dos etiopatogenias, o por actividad de las enterotoxinas, ¿no? La Chiga Lyme, por ejemplo, ¿no? Enterotoxina toxigénica de Escherichia coli, ¿no? O puede ser por actividad patógena del enterocito, ya, o sea, daño citotóxico. Y ahí tenemos, por ejemplo, enterotoxina patógena de Escherichia coli, ¿no? O la enterohemorrágica. O ya tenemos la toxina de Chiga y la toxina
de salmonela. Pero estas diarreas ocasionadas por actividad citotoxina básicamente no producen deshidratación severa. Lo producen ocasionalmente un síndrome disentérico, ¿no? Diarrea con moco, sangre, tenesmo, diarrea muy frecuente, pero en poco volumen, que casi no llega a deshidratar. Más bien, el paciente luce tóxico. Las otras por actividad enterotoxinas o por mismo rotavirus, es así, producen diarreas acuosas. Solo que ahí tenemos que diferenciar si es una enterotoxina o es un virus. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la pérdida sobre todo de electrolitos. Porque las diarreas por enterotoxinas pierden más o menos entre 60 miliequivalentes de sodio por litro de diarrea. Las virales pierden 45 por litro de diarrea. Por ejemplo, nos olvidamos de la diarrea coleriforme por cólera, ¿no? Toxina por cólera. Esas producen diarreas acuosas con gran contenido de pérdida de sodio, ¿no? Más o menos entre 90 y 110 milimoles o miliequivalentes de sodio por litro de diarrea. ¿Por qué les menciono esto? Por el momento de la rehidratación, ¿no? Hay dos momentos en este paciente, ¿no? Colócame el algoritmo, por favor, el algoritmo. El algoritmo, ya, ahí. A ver, no, el anterior, el diagnóstico, ¿tienes uno? Parece, ahí está. Entonces, este es primero. Yo estoy con un paciente que indudablemente es clara la historia clínica, 11 meses, diarrea, vómitos, ¿no? No son cualquier diarrea, no son cualquier cómito, más de 8 veces, o sea, ya hay intolerancia oral. Es casi imposible que este chiquito vaya a terapia, digamos, oral. Solo por la historia clínica, ¿no? Y segundo, pasamos al segundo momento, que es la evaluación. Estos son pasos inmediatos, rápidos, porque estamos frente a un paciente que está en shock, ¿no? Lo vemos al niño con un grado evidente de una deshidratación severa. Y eso en pediatría es sinónimo casi de shock, ¿no? ¿Y cómo evaluamos? Ahí ustedes vieron ahí los signos clínicos, ¿no? Primero el grado de hipoactividad, el grado de ojos hundidos, el signo del pliegue, el llenado capilar, ¿no? La oliguria del paciente, ¿no? Entonces son datos que a mí me permiten rápidamente evaluar la condición del paciente. En segundo lugar, por ejemplo, está otros signos, como por ejemplo, uno toca el pulso, tiene que tocar el pulso y es un pulso taquicárdico filiforme. Ya cuando está bradicárdico, ya ese paciente está muy chocado, ha pasado mucho tiempo en shock y a veces no se revierte rápidamente el estado de shock cuando es muy prolongado este mismo. Y luego, el latido cardíaco. Nosotros somos clínicos, aquí también tenemos que ocultar el latido cardíaco. Vemos que es un latido cardíaco de baja intensidad. Ese paciente, entonces, tiene diagnóstico de un paciente con una deshidratación severa con shock, producto de una reacción infecciosa. En ese momento, sinceramente, no me interesa si es bacteriano, si es viral, no si es parasitario. Raramente las enfermedades parasitarias producen ese tipo de deshidratación. Raramente, ¿no? Muy rara vez. O sea, lo que se trata pues, de un paciente inmunocomprometido, con una estroginosis sistémica, una giardia sistémica, muy rara vez. Parasitosis yo lo descartaría, ¿cierto? Me quería oportunidad por enterotoxinas o por rotavirus. Pero en ese momento, a mí no me interesa mucho el patógeno causante. Me interesa ver su estado, qué grado de deshidratación tiene para ver mi terapia. Entonces, excelente, yo lo catalogo, veo los signos clínicos, este paciente indudablemente cumple criterios de una deshidratación severa. Y cuando la deshidratación severa, básicamente es shock. Ahora sí, entonces, el qué hacer, el otro algoritmo, ahí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacarlo del shock. Y eso va para cualquier es el ABC, sacarlo del shock. Yo evalúo, paciente crítico siempre evalúo el ABC, no cómo está la vía aérea, cómo está la distribución cardiovascular, ¿no? Muy bien. Y cómo está el estado de conciencia, ¿cierto? Muy bien. Y veo que indudablemente estamos frente a un paciente con un grado de trastorno sensorio, está hipoactivo, no reacciona, muy bien. Lo tenemos a este paciente con una disminución del volumen sanguíneo, clarísima, hay una depresión de volumen, ¿no? Y
vemos que prácticamente patología respiratoria no hay, ¿no? Muy bien. Y probablemente yo asumí una situación severa con shock, este paciente está acidótico, ¿no? Entonces, a veces, por si acaso, los pacientes con depresión severa vienen con problemas, entre comillas, respiratorios, pero es por la acidosis, ¿ok? No se confundan. Dice, COVID, oye, compadre, dice, no, COVID, pero si no tiene, doctor, nunca ha tenido tos. ¿Ah? Entonces es bien difícil que sea COVID. No, que tiene vómitos y diarrea. Entonces estamos frente a un paciente con un distrés, entre comillas, respiratorio, pero es por la acidosis metabólica, ¿no? No lo menciono en el caso, pero hay que tener esa consideración. Y lo primero que tengo que hacer yo, y bien claro lo dice, por ejemplo, niño adolescente requiere, en este caso es un lactante, muy bien, si requiere, sí requiere. Condición pre-existentes no hay, pasamos, muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso, excelente, gracias por la fichita, gracias por la ayuda. Entonces, el bolo. Lo primero que tengo que hacer, miren señores, entre 10 y 20 no pongan eso, 20, ¿ya? O sea, que les quede claro bien. Este paciente se le coloca 20 de bolo y yo voy cuantificando. El paciente veo que despierta, mejora su pulso, orina, no, doctor, todavía sigue en shock. Otro bolo, así es. Entonces yo tengo que bolearlo hasta por lo menos recuperar pulso o el latido cardíaco. O si lo tengo en un monitor, levanta la PA. Muy bien. Entonces, una vez que logro sacarlo del shock, ¿no? Y eso es rápido, señores. Ese es en los primeros 30 minutos. O sea, ese es rapidísimo. Muy bien. Y una vez que lo saco del shock, ¿no? Ya el paciente ya se puede hacer la terapia de reposición. Porque si ustedes no lo sacan del shock, ese paciente va a hacer una insuficiencia renal aguda, una nefritis aguda. Y ahí se les va a complicar la vida. Ese paciente ya se va a PVC, manejo complejo, muy complejo, manejo de inotrópicos, muy complejo. ¿No? Entonces, su primer objetivo es manejar eso, ¿no? Segundo objetivo, la reposición, doctor. ¿Y ahora cómo repongo? Indudablemente nosotros cuando estamos frente a un paciente, por ejemplo, que una situación severa ha perdido hasta el 5% de su peso corporal total, ¿no? De deshidratación leve entre 6 y el 8%. Y severa más del 9%, o sea, 10%. Muy bien. Entonces, todo paciente con más del 9%, o sea, o 10%, muy bien, ahí está en shock. Entonces, lo que tengo que responder, doctor, ¿y cómo sé su déficit si no su peso anterior? Ahí tengo que decir, a veces normalmente pedimos el carnet. A ver, dame tu carnet. Muy bien, porque ahí ya tenemos tiempo para pedir el carnet y ahí está el peso. Doctor, es una emergencia, no he traído el carnet. Su último peso, señora, recuerda, porque siempre nosotros le decimos el peso a la mamá. Doctor, no me acuerdo. Yo lo veo y veo aparentemente es eutrófico. Muy bien. Entonces, bueno, pues hago mi cálculo aprox. Digo, 11 meses, 11 más 9, ¿no? Entre 2 es el peso prox, ¿no? 11 más 9, 20. Perdón, ¿cuánto? Sí, 11 meses, ¿no? 10 kilos. Yo sumo 10 kilos. El déficit de 10 kilos, saquen el 10%, ¿cuánto es? Llevan a mililitros. ¿Cuánto es? A ver, señores, ¿cuánto es? Lo pasamos, si su déficit es, no, ese, imaginemos, a ver, el paciente pesa 10 kilos, ¿cuánto es su déficit? Se ha perdido el 90%, o sea, el 9%, perdón. ¿Cuánto es? A ver, lo que están calculando el grupo. ¿Cuánto es su déficit? Si su peso fuera 10 kilos, contesten, pues, a ver. ¿Lo pesaron a este paciente o no? No, cierto, no lo pesaron. Porque si lo hubieran pesado, podrían calcular déficit con peso actual. Pero no, van a ser teóricos. Ustedes asumen que su peso actual, o sea, es 10 kilos, ¿no? El teórico. Y le sacan, ¿no? El déficit. Si es 10, ¿no? O sea, si 10 representa el 100%, el 9%, ¿cuánto es? Multiplican 10 por 9, ¿no? Entre 100. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto le sale? Señores, ¿están ahí o no? 0.9. 0.9, pero eso está en kilos, vale decir, pásenlo ustedes
o sería en litros. Pásenlo a mililitros. ¿Cuánto es eso en mililitros? ¿Cuánto es? Señores, ¿cuánto es? 0.9 por mil. 900 mililitros. 900. Entonces su déficit, señores, es 900 mililitros. Y ese es lo que tienen que reponer. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ese es su déficit. ¿Ya? Ese es su déficit. Muy bien. Ese es cuando trabajan con el peso ideal. ¿Ya? Imaginemos que tienen el peso actual. Ustedes lo pesan. ¿Ya? Ahora vuelven a calcular. Doctor, su peso ahorita es, imaginemos, 9 kilos. ¿Ya? Doctor, pesa 9 kilos. ¿Ya? Entonces, esos 9 kilos representa al 100%, imaginemos pérdida 10%, ¿ya? Para calcular, para términos teóricos, 10%, ¿ya? De déficit, 10%. No pongamos el 9, pongamos el 10, ¿ya? Doctor, pesa 9 kilos. ¿Eso, qué porcentaje sería de su peso? Señores, ¿me entienden la pregunta o no? Yo lo peso y niño, en ese momento pesa 9 kilos. ¿Ese sería el 100% de su peso o sería el 90% porque perdió el 10% en la diarrea? ¿Qué sería? ¿El 100 o el 90? Mío Cánova, ¿qué sería? Señores, ¿están ahí o no? Pero sería el 90% de su peso porque el 10% ya lo perdió. Excelente, claro, pues yo lo peso ahorita, muy bien, y yo tomo pesa 9 kilos. Entonces, como yo asumí que ha perdido el 10%, entonces, bacán, yo le digo, 9 kilos representa el 90%. Muy bien, 10%, ¿cuánto es? Su déficit, ¿no? Entonces, 10 por 9 entre 90. Y sale, ¿no? 90 entre 90 sale 1. Si me he puesto 0.9% salía 900, indudablemente, ¿no? Solo para efectos de cálculo. Sale 1, o sea, 1 kilo pasado, 1 litro pasado 1000 litros, entonces ha perdido, ¿no? 1000 mililitros. En el anterior salía 900 porque le he puesto 9%, ¿cierto? Muy bien. Y ese es lo que... La controversia siempre es, doctor, y lo que le puse en el bolo, porque el paciente pesa, imaginemos, 9 kilos, yo le puse 20, 180. ¿Lo descuento de la reposición, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo descuento de la reposición, sí o no? ¿Ah? Y doctor, hay que reponerle, ¿no? 900 mililitros. Doctor, pero ya le puse 180 en el bolo. ¿Lo descuento o no lo descuento? ¿Qué opinan? No, doctor. Así es, no, porque ese 20% es para reponer volemia nada más redistributiva. Casi no. ¿En qué casos en qué casos sí lo contaría? Por ejemplo, un cardiópata, porque un cardiópata no lo puedo sobrehidratar. Muy bien. Un cardiópata, un nefrópata, un paciente con una patología. No, mejor descuenta y vemos. Y ahí sí, ahí lo que les faltó acá es la terapia de reposición, ¿no? Esos 900, doctor, ¿cómo lo repongo? Muy bien. Entonces, hay 2 escuelas ahí, ¿no? La escuela del cólera, que se reponía eso en 4 horas, o el 50% en la primera hora y el otro 25% en la segunda y tercera hora. Eso no lo he mencionado. Ese era para el cólera. Y la otra es la escuela de San Marcos, de ese volumen, o sea, esos 900, muy bien, el 30% se lo repongo en las primeras 2 horas, el 30% en las siguientes 6 horas y el 50% en las siguientes 8 horas, ¿no? Bueno, señores, eso es un esquema teórico, porque lo que vale a partir de, y ustedes dicen, doctor, ¿y a qué goteo leo? Muy bien, vamos a reponer el 50% del déficit, depende del paciente, ¿no?
Unos se quedan con el esquema de cólera en la primera hora, que es paciente eutrófico no cardiópata. Otros dicen, lo vamos a reponer el 30% en la primera hora. Depende de la escuela. Ambas valen. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo hago un monitoreo. Hago mi cálculo, toca 900. Supuestamente esos 900 yo debo reponerle, ¿no? En las siguientes 24 horas, ¿ok? En el esquema 30, 20, 50. En el esquema de cólera yo lo repongo en 4 horas. Puede tener cólera, ¿ok? Muy bien. En ambos esquemas ustedes plantean casi el 50% reponerlo en las primeras 4 horas, en la primera hora. Va a depender del paciente. Yo lo que hago es, hago mi esquema 30, 20, 50, como aprendí en el hospital en niño, ¿no? Los de Cayetano no. Los que vienen de Cayetano reponen 50% en la primera, 25, 25. Ambos esquemas, sinceramente, valen, ¿ok? Que eso no está claro acá. ¿Por qué? Porque yo lo reevalúo a ese paciente. A las 2 horas a mí me interesa cómo está el paciente. Orinó, cómo están sus electrolitos, cómo está su AGA. Está bien, doctor, continúo con mi terapia. Doctor, no mejora, reformulo y de pronto paso al esquema de Cayetano. Muy bien. Y lo que no hemos tratado acá es la reposición de electrolitos. Ese es otro problema, porque ya en la terapia de reposición, doctor, ¿y cuánto le pongo de sodio? Muy bien. Esta parece que es una diarrea viral. Si es una diarrea viral, yo mínimo 45 milimoles por litro de reposición, más su mantenimiento, más sus pérdidas concurrentes, porque el paciente va a seguir haciendo diarrea. Entonces yo calculo su déficit. ¿Cuánto es de sodio que debe tener el paciente, su aporte? No, es 3 por kilo. Le calculo el aporte total de sodio, muy bien, su basal. Le sumo eso, su pérdida, su déficit, y le sumo las pérdidas concurrentes, que es el 50%. El total de sodio, más o menos, en el cólera nosotros sí teníamos que reponer soluciones polielectrolíticas que tienen 110 milimoles de sodio. Pero en una solución estándar, nosotros colocamos entre 60 y 90 milimoles de sodio, ¿no? O sea, ponle una ampolla, son 40 milimoles, ¿no? O sea, 2 por kilo en la otra. Si no, 3.4 por mililitro, una ampolla de 20, ¿cuánto saldría? Multiplique 3.4, ¿no? Por, vamos a ver acá, ustedes hasta flojera multiplicar. Ahí son 70 milimoles, ¿no? Muy bien, entonces yo le pongo eso entonces prácticamente le sale 900, cárgale, ¿no? 70 milimoles de sodio, ¿no? O ustedes lo dividen o 20 centímetros de hipersodio. Doctor, y potasio, lo calcule el potasio sin mucho cuidado, 2 por kilo y lo cargo. Y evalúo. Y le pido con tranquilidad mi electrolitos y veo cómo está. Esa segunda parte es la que ustedes todavía les falta el manejo. O sea, están en la terapia de reposición, sí están. En el bolo creo que todo está clarísimo. Este paciente le pongo un bolo, evalúo. Veo que no recupera, otro bolo, evalúo. Y luego paso a la terapia de mantenimiento. ¿Cómo lo calculo? Con el déficit, pues es el 9%. Peso actual representa el 90%. El 9, ¿cuánto es? Y eso le repongo. ¿En cuánto tiempo? O en 4 horas, o en 3 horas, o en 12 horas, o en 24 horas. Depende, eso ya depende del paciente. Muy bien. Cayetano, no es el problema. Reponle en 3 horas, punto. Y vemos. Doctor, ¿si se encharca? No creo que se encharca. A la hora me dice, doctor, ¿se está encharcando? A ver, reevaluamos, ¿no? Muy bien. Entonces, en la terapia de reposición sí se han quedado un poquito, ¿ya? En el enfoque de sacarlo del shock, por lo menos este paciente lo salvan. Pero después, si no reponen, nuevamente las 2 horas van a tener otra vez otro niño deshidratado, ¿no? Entonces, ahí ya probablemente ese ya es de manejo de especialidad, pero por lo menos hacen una terapia de reposición, ¿no? El déficit, si lo calculan, no lo pueden calcular. 900, le cargan 900 y dicen ya, te enfermero, vamos a pasar tu 950% en la primera hora, 25 en la segunda y 25 en la tercera, y revolvió en 1 hora, punto, y se acabó. Doctor, y el potasio, asumo que es una viral, 60 mil equivalentes, ponle una ampolla de hipersodio, ¿no? En un frasco de 1 litro, ¿no? Eso con un lactante de 2 meses no lo pueden hacer, ahí sí tienen que calcular el sodio, porque pueden ir de una hiponatremia a una hipernatremia, y eso puede producir convulsiones. En unos 11 meses ustedes pueden hacer una solución estándar que tenga arriba 70 milimoles, porque la polielectrolítica tiene 110. Los Cayetanos siempre le dicen, ponle una polielectrolítica, y tiene 110, ¿eh? Tiene 110, ¿no? Pero no es cólera, doctor. Ah, sí, pues no es cólera, ¿no?
Y ahí ellos tienen problemas para calcular el sodio. Nosotros no. San Marcos nos ayudan a calcular. O sea, no, San Marcos lo que me gusta a mí, que yo aprendí en la residencia a calcular, a preparar mis soluciones. Ellos trabajan con soluciones estándar. Ponle 60 mil, por 80 mil, ponle 110 mil, no se hacen problema. Generalmente en la práctica eso sí funciona, siempre y cuando el paciente no sea cardiópata, no sea nefrópata, no tenga una desnutrición severa o no sea un lactante de 2-3 meses. Ese se encharca si le pone mucho volumen, ¿no? Bien, segundo grupo, el segundo grupo. Doctor, una preguntita para que respecto al tema. Entonces, doctor, después del vuelo, básicamente, después la terapia de mantenimiento tiene que ser reponer el volumen que perdió respecto de su peso que tenía al peso actual, ¿no? Claro, por eso no se llama terapia de mantenimiento. Ya sería reposición de volumen que perdió nada más. Claro, porque ustedes con el cloruro no están respondiendo el déficit, simplemente están sacándolo del shock, ¿no? Están sacándolo del shock y eso, como ustedes ven, si ustedes sacan, por ejemplo, 200 de 1000 es el 25%, ¿sí o no? ¿Sí o no? Su déficit es 1 litro, para términos teóricos, y le van a reponer 200. ¿Cuánto representa 200 de 1000? El 25%, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Cuánto representa? O, ¿sí, no? 5 porque es 5. Muy bien. ¿Ok? Entonces, bueno, 250 sería el 25%, un poquito menos, 20%. 20%, perdón. 20%. Ajá, ¿Sí o no? 20%. No, 20%, ¿cierto? Claro, 20%. Entonces, 20%. O sea, 20% no le están reponiendo su déficit total, porque su déficit es 1000. Ustedes con el bolo le reponen el 200. Por eso siempre le digo, doctor, ya le repuse 200. ¿Le pongo 1000 o le pongo 800? En teoría, son 800. ¿Sí o no? Muy bien. En teoría son 800. Si es uno de 11 meses, para efectos teóricos, le ponen los 1000, pero si es un implante de 3 meses, 2 meses, cardiópata, no. Los 800, no. 800 nomás porque lo van a encharcar. Y no se olviden de que la terapia de reposición es sus requerimientos basales más su pérdida que ya tiene, que ustedes ya la calcularon, que son 900, más lo que puede perder en las siguientes horas, que nosotros teóricamente le ponemos que podría seguir perdiendo el 50% de su volumen. Y todo eso sumamos, y esa es la de mantenimiento, ¿no? Pero si solo trabajamos con el déficit, por eso que el déficit, que hace lo que ahorita nos lo ponen en 4 horas, y luego vuelven a calcular que le dejan a partir de ahí la terapia de mantenimiento. Porque en las siguientes 4 horas ya el niño está compensado, de repente ya no vomita, ya no hace tanto volumen de diarrea, y va a una terapia de mantenimiento, doctor. Porque terapia de mantenimiento quiere decir darle sus basales y según su gasto calórico. Por ejemplo, si te pesa 10 kilos, ¿cuánto le corresponde de volumen si pesa 10 kilos? Según Holiday, según gasto calórico. 100 por kilo. Muy bien, en los primeros 10 kilos son 100 por kilo. Los siguientes 10 kilos son 50 por kilo. A partir de 20 kilos es 20 por kilo. Entonces, si te pesa 10 kilos y son 100, 1000 es tu terapia de mantenimiento. Doctor, pero este tiene déficit 800. Así sería 1000 más 800, 1800. ¿Comprenden? ¿Sí o no? Sí, doctor. Yo voy a reponer, porque yo asumo, doctor, pero ¿y por qué no le ponen 1800? Señores, ¿por qué? Porque yo le pongo el déficit, porque este paciente a la hora va a empezar con... Mi objetivo no es mantenerlo con la vía las 24 horas, no. Este paciente a la hora ya está, se recuperó, se lo he hecho, yo paso a vía oral y empiezo a pasarle y tolero vía oral y ya puedo pasar a un mantenimiento 1000, ponle, son 14 gotas por minuto. Ya tolera bien la vía oral, es difícil, lo paso por vía oral y arriba le pongo mantenimiento. Y veo, buena tolerancia a las 6 horas, quitaré la vía oral y se va a su casa. ¿Comprenden? Sí, doctor. Entonces, por eso es importante, yo hago mi ensayo clínico y le pongo la vía, pero yo en 2 o 4 horas tengo que decir, mi objetivo es pasar a vía oral lo más pronto posible. Porque si me quedo con el endovenoso, me corre el riesgo que lo puedo sobrehidratar.
Bien, o me puedo quedar corto, si es que yo no lo evalúo. En cambio, si ya pasó bioral, ya que el paciente ya empieza a tomar líquido, y ya se acabó un problema. Retiro el endovenoso. Doctor, ya que he calculado, tanto he calculado, usted viene en 3 horas y le quita el endovenoso. Tanto hemos hecho la fumada, ese tanto, no sé. Sí, me dice, pero así es. Y si no hubiera tolerado la bioral, ¿ves? Muy bien. Entonces, mucho de lo que se hace en teoría, este paciente va a depender de la evolución. La mayoría de pacientes, si ustedes hacen bien, lo sacan del shock, lo hidratan bien en las primeras 2 horas, a las 3 horas que el paciente está jugando y ahora se levanta o juega normal, a las 4 está tomando cero y a las 5 horas le dice, chao doctor, chao doctor, chao doctor. Y venido crítico. Así son los lactantes. Estamos frente a un lactante eutrófico, que no es nefrópata, que no es hepatópata, que no es cardiópata, que no es desnutrido, ¿va? Porque les llega un guachorco, les llega un, ¿cómo se llama el otro? Marasmo. No, ese es otro leve, pero ese ya lo maneja el señor, es el especialista. Ustedes lo sacan del shock, le ponen una terapia de déficit y lo derivan pues al hospital, ¿no? No pueden manejar en una postita un marasmático, un guachorco, un cardiópata. ¿Sabes lo que están en la punta del cerro? Llovió y caballero, ahí se hacen héroes y empiezan a manejar. Ahí sí, teóricamente, ahora sí, ¿cómo calculaba el doctor el sodio? ¿Cómo el potasio? ¿Cómo el déficit? Ahí sí les va a servir la teoría. Ahí sí les va a servir. Muy bien. ¿Ok? Doctor, y disculpe, esa parte de, por ejemplo, hacer reposición aún sin tener un ABA y saber cuántos han sido sus pérdidas reales, ¿también hay algo para aproximar? Básico. Muy buena pregunta. El paciente que llega deshidratado severo viene con acidosis, ¿ah? No se preocupen, ni le vayan a poner bicarbonato, porque ese paciente no es nefrópata, salvo que sea nefrópata. ¿No? Ustedes toman en ese momento un A y le va a salir con una acidosis bárbara, 7.2 probablemente, ¿no? Pero el anion GAT, ¿no? La brecha de anion GAT un poquito alta, pero va a tener bicarbonato, va a estar en bicarbonato probablemente en 8, 10, 12, o sea, sí produce. A ese riñón, ustedes repone el líquido con el bolo, automáticamente, ¿no? Perfunde el riñón y empieza a orinar. Riñón que orina, riñón que produce buffer, que produce bicarbonato y se compensa. O sea, esa acidosis se compensa con la reposición de volumen inmediatamente. Doctor, ya puse un bolo, 2 bolos y no sale. Ya, este paciente es un paciente con deshidratación severa, en shock, pero que estaba en shock más de 2 a 4 horas. Realmente esos pacientes se mueren. Eso sí les digo, realmente se mueren, ¿no? O empezamos a manejo muy especializado porque estamos frente a una insuficiencia renal aguda. Entonces, ahí sí, volumen con electrolitos, inotrópicos, indudablemente, muy bien, para tratar de recuperar riñón, ¿no? El manejo de especialidad, ¿no? Muy bien, ese paciente sí, probablemente la mortalidad es muy alta. Ojo, cuando un paciente se choca por una deshidratación severa, que es una cosa tan sencilla, pero entre su casa y el establecimiento llegó a las 8 horas, no, ese ya, o llega cadáver o ya llega moribundo, llega ya en Chen Stop. Ya se voló, básicamente ya hizo una insuficiencia renal aguda, hizo compromiso de suprarrenales, hizo compromisos de órganos nobles, ¿no? Como corazón, cerebro. Entonces, ya hay una acidosis severa, un daño multisistémico, ¿no? Un daño multisistémico. El paciente luce ya séptico, ¿no? Pero es un daño multisistémico por hipoperfusión y acidosis, ¿no? Metabólica severa con daño tisular. Entonces, ese paciente generalmente mueren, ¿no? Por eso es importante identificar rápidamente la deshidratación severa y sacarlo del shock. La primera es sacarlo del shock y segundo, la terapia de reposición, ¿no? Generalmente no necesitamos un AGA para este tipo de paciente. ¿En quién? Sí o sí, en ese paciente que le pongo un bolo, nos sale 2 bolos, nos sale 3 bolos en ese paciente. Es verdad, cuando después del segundo yo lo veo mal, ya sácale AGA, electrolitos y empiezo a hacer un manejo, pero ya más especializado, ¿no? Ya, si usted, doctor, estoy en la punta del cerro, clínica nada más, señores, la clínica. No orina, si no orina, ese, y está con respiración aún, con respiración rápida, polinéico, con tiraje, muy bien, y no tiene antecedentes de tos, no es una acidosis que no, y yo sigo boleando hasta recuperar el riñón, y ya cargo asumo, si estoy en la punta del cerro, que es acidosis, cargo bicarbonato, pues, ¿no?
cargo bicarbonato y manejo la acidosis ya como tengo que manejarla, ¿no? Tendrán que hacerlo clínicamente si están en la punta del cerro, pero si están cerca de un establecimiento de salud, agarran la ambulancia y se lo llevan al hospital, ¿no? Porque es el manejo ya hospitalario, cuidados intensivos, ¿no? Muy bien. ¿Quedó claro la pregunta? Sí, doctor. Claro. Doctor, entonces cuando usted hacía la precisión de que, por ejemplo, teníamos que colocar para hacer reposición de sodio y potasio, entonces eso dependería mucho, como usted menciona, de que no responda a la terapia, mejor dicho, a la reposición de volumen del bolo que se le coloca, ¿verdad? A su nivel, señores, este paciente, sinceramente, si ustedes colocan primer bolo, este paciente va a salir. Segundo, la terapia de mantenimiento, primero el volumen. Ya saben que tienen que colocarle 900. Lo pueden hacer en 3 horas, en 4, en 6 o en 8. El esquema que ustedes escojan. Ya, no se hagan bolas. 50% en la primera hora, 25 en la segunda, tercera. Electrolitos, doctor, asumo que es una viral, pone 80.000 equivalentes, un estándar. Doctor, es cólera, pone 90.000 equivalentes. O polielectrolítica, ahí tiene 110. O sea, van un estándar. ¿Ok? Muy bien. 60, 80, 110. 60.000 equivalentes. 70.000 equivalentes es una ampolla de hipersodio. En 1 litro casi. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Le colocan ahí. ¿No? Le colocan, ¿no? Sí, o si no, lo de Caetano hacen problemas. Se coloca una polielectrólica. Pues la polielectrólica tiene todo. ¿No? Y tiene 110.000 equivalentes de sodio. Muy bien. ¿Ok? Y tiene 20 de potasio, que es una solución estándar. O si no, ustedes dicen, no, es probablemente una enterotoxina bacteriana. El doctor me ha dicho que pierden entre 60.000 equivalentes. Le pongo 80. ¿No? Le pones 80, que más o menos es una ampolla de hipersodio, ¿no? Y una de calio. Listo, arriba, porque es 1 litro, ¿no? Si es mitad litro, calculas, ¿no? Calculas. Muy bien, ¿no? Que sería la mitad del equivalente. Pero ustedes calculan una solución estándar, ¿no? Una solución que tenga 80 equivalentes de sodio, 20 de potasio, máximo, y listo, sacó. Muy bien, en 1 litro. O le ponen una polielectrólica que viene preparada. Muy bien. Doctor, es un lactante, ahí sí tienen que calcular, ¿no? Ese es especial. Y todo esto en la punta de cerro, un estándar y monitoreas. Y tu objetivo, como te lo vuelvo a repetir, señores, es pasar a bioral. Oye, y doctor, ¿y qué es lo de bioral? Sales de rehidratación oral. Ahora hay sales de rehidratación oral que tienen, ¿no? 45, 60, 90 milimoles, ¿no? Muy bien. ¿Cierto? Muy bien. Pongan ahí la polietilínica tiene 90 o 110 milimoles de sodio. A ver, googleen la solución polietilínica, coloquen ahí. Y busquen cuánto de sodio tiene en 1 litro. ¿Ya? ¿Encontraron? $90 milimoles, doctor. Aquí hay de 90, ¿no? 90, ¿ves? Hay de 140. No, ese es el cloruro de sodio. 90 milimoles. Sí, 90 milimoles. No me estoy equivocando. 110 es una que preparamos cuando hicimos cólera. Pasa que nosotros, cuando vino el cólera en el año 91, nosotros preparamos las soluciones polielectrolíticas. No había en el mercado. Uf, esa fue una locura, ¿no? Esa fue una experiencia muy buena. 90.000 equivalentes. Entonces, las bolsitas tienen 90.000 equivalentes de sodio. Pero ahora hay el bolsita que tiene 45. ¿Por qué 45? Ah, ¿te acuerdas que te dije que cuando era viral, pero en 45 milimoles, ya salieron de 45? Y doctor, ¿y por qué hay uno de 60? ¿Te acuerdas que te dije que cuando era bacteriana era 60? 60 y 90, ¿no? Inclusive las virales dicen de 30 a 45. Si ustedes ven las sales de detección oral, tienen 90 casi todas. Algunas ya salieron de 60, pero los sueros orales, los comerciales, 30, 60, 90. ¿No? Por ejemplo, electoral pediátrico, trae 90. Pedialite, 60 y pedialite, 30. Doctor, ¿cuándo emplea el de 90, 60, 30? El de 30 cuando estoy seguro que es una viral. El de 60 una enterotoxina y 90 cuando es cólera. ¿No?
porque uno repone por pérdida. Si este paciente perdió 900, o sea, ha perdido ya un litro de diarrea, una viral es entre 30 y 45 milimoles que perdió de sodio, yo tengo que reponer. Doctor, y si es bacteriano, ha perdido 60 milimoles aprox. Y si es cólera, aprox, ellos pierden 110, reponemos 90 porque 110 es mucho. Siempre sacamos los 2/3 nosotros. Porque si le pones, ¿qué pasa con el sodio? Si tú te excedes en el sodio, produces hipernatremia y arriba produce un daño neurológico severo e irreversible. ¿Y cómo sacas después el sodio? Por eso tenemos mucho miedo al sodio. Entonces, doctor, pero si usted me dice que un cólera puede perder hasta 110 miliequivalentes por litro, ¿por qué le pone nomás 90? Ahí no coincide con la teoría. Ah, le digo, porque si me excedo, no puedo sacarlo. Yo prefiero ahí protegerme. ¿Ok? Le pongo los 2/3. 110, 2/3 más o menos sale 90. ¿Ok? ¿Comprendido? Sí, doctor, gracias. Claro, o sea, ustedes tratan de poner el déficit, pues tienen que saber en el litro de diarrea, una viral, 30-45, una bacteriana, 60 mililitros de sodio, y cólera, no, 90-110. Entonces, hay formulaciones de 30, 60 y 90. Por vía oral, ¿eh? Su objetivo es pasar rápidamente vía oral. Muy bien. Si no pueden, empiecen a hacer su... yo pienso que viral, pongo una solución estándar 60-70. 60 a veces son muy hiponatrémicas, si es en un litro, ¿no? Le calculo, pues, ¿no? 70 milimoles por ahí, ¿no? Que es una ampolla, ¿no? O, doctor, me dice la técnica, nomás tengo polielectrolítica, una polielectrolítica. Y a las 2 horas pasas a vía oral, o si ves que el paciente ya está acidótico, no, caballero. Si hay posibilidades, al hospital complejo. Y si no, te haces héroe, pues. Y se aprendió bien la reposición, eso lo van a aprender en pediatría. Salvas vidas. Si no, una rayita al tigre, no aprendí bien, porque hay que ser clínico en nuestro país. En el extranjero esto es inconcebible, sácale un ágape, pero estoy pues en Canchaque y no hay carretera para transportar a mi paciente. Por eso, señores, no tengo un ágape pues en Canchaque, en Huancabán, en Zapalache, en Sondorío, en Santo Domingo, están en Pacaipampa. Ahí viene la clínica. Ya, tranquilo, me sereno, evalúo, este paciente supongo yo que está en acidosis, año grave, ya alta, el potasio debe estar un poquito hipercalémico, no le pongo mucho potasio hasta que orine, no le ponen potasio hasta que orine. Muy bien, entonces, eso es un químico, no está por los cielos, debe estar en -3, -10, listo, buffer, no se le primero, el segundo bolo, listo, terapia y bolo de bicarbonato. Mi paciente orinó, listo, orinó, riñón que funciona, riñón que produce buffer, bicarbonato, y se acabó el problema. Y el paciente empieza a mejorar su estado ácido-base, ¿no? Muy bien, por eso es importante estudiar la etiopatogenia, ¿no? Etiopatogenia. Yo sé que estos rubros sí son de especialidad, pero si están en la punta del serio, son médicos generales, si hacen bien su pediatría, lo van a poder salvar al paciente, ¿no? Y lamentablemente, si el paciente le llegó con 4 o 6 horas de shock, señores, ahí ya no hay nada que hacer. Ya. Ese certificado de función puro. Ya el grado de daño multiorgánico es severo, daño celular severo. Ya el cerebro, prácticamente esas neuronas ya se licuefactaron ya, ¿no? Muy bien, ya no hay nada que hacer ahí, ¿no? Muy bien. Bien, señores, sigamos con este trastorno hidroelectrolítico. A ver. Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Marco Antonio y voy a presentar el caso clínico B. Este es el grupo 5. Ya, el caso clínico B consiste en un lactante de 6 meses que acude a urgencias por fiebre de hasta 40 grados Celsius junto con vómitos incoercibles en todas las tomas, diarreas de hasta 9 ocasiones en las últimas 7 horas, líquidas, verdosas, amarillentas, un moco sin sangre, y usted le encuentra evidencia de signos de deshidratación, pero cursa con fiebre a pesar del tratamiento con metamizol. En la exploración, peso de 7.6 kilogramos, talla de 65 centímetros, superficie corporal 0.37 metros cuadrados, IMC 18 kilogramos por metro cuadrado y temperatura de 40.
Am, para lo que son los problemas, para lo que son los datos, bueno, nosotros adicionalmente hemos considerado tiempo de enfermedad de 7 horas, problemas de salud, síndrome diarreico agudo, síndrome febril, el síndrome de deshidratación. Como diagnóstico presuntivo, consideramos una deshidratación moderada con infección intestinal. La infección intestinal podrían ser, bueno, de acuerdo a la diarrea, podrían ser de 3 tipos, una diarrea aguda menos de 14, diarrea persistente y diarrea crónica. En este caso sería una diarrea aguda, menos de 14 días. Ahora, con respecto a la infección, pues podríamos decir, de acuerdo a las características de las deposiciones, que estaríamos en una diarrea tipo acuosa aguda. En la presencia de diarrea sin sangre, los vómitos y la fiebre son hallazgos más comunes en niños de una gastroenteritis viral. La presencia de sangre o mucosidad en heces son pocos comunes en la gastroenteritis viral y debe pensar en una enteritis bacteriana o en otra etiología. Dentro de las causas que producen una diarrea acuosa aguda estaría el rotavirus, que hemos considerado de cabeza, el Escherichia coli, Viridium cholerae y el Cryptosporidium, la norovirus. Esta última viene a provocar vómitos, viene a ser una enfermedad de inicio brusco de vómitos y diarreas de fiebre baja, por lo que se descarta. Tenía una fiebre de 40. El Cryptosporidium era más que todo frecuente en menores de 1 año y era poco frecuente en niños, en niños mayores. Y Viridium cholerae era asociado a enfermedades endémicas, vómitos y diarreas de características, diarreas de agua de arroz, características voluminosas en casos severos. Y el Escherichia coli principalmente causa de gastroenteritis en niños mayores y adultos. Por lo que hemos considerado la causa de rotavirus, que sería la causa principal de gastroenteritis en niños menores de 2 años. Ahora, con respecto al rotavirus, en su fisiopatología hay un efecto directo. Generalmente el rotavirus no te da fiebre. Hemos considerado bueno, hemos tratado de considerar que podría ser también una diarrea mixta, es decir, una infección por rotavirus y por una bacteria adicional, por lo que en las clínicas hemos considerado pedir cultivos. Una infección bacteriana por Escherichia coli como un diagnóstico diferencial. Claro, lo más probable, sinceramente, porque esto más parece por actividad por una enterotoxina, ¿no? Una enterotoxina. Entre enterotoxinas realmente cursan con fiebre. Rotavirus, norovirus generalmente no cursa con fiebre, ¿sabes? Porque el flectito chiquito a veces da por deshidratación. Pero cuando viene con fiebre, vómitos, diarrea, ¿no? ¿Cuántas diarreas tiene este paciente? 9 episodios. ¿Ah? 9 episodios. ¿Cuántos vómitos? No dice cuántos vómitos. ¿Ves? Entonces, generalmente rotavirus, norovirus cursa con vómitos. En cambio, las enterotoxinas básicamente cursan con diarreas acuosas. Entonces, cuando habla de una enterotoxina, pues una enterotoxina enterotoxigénica Escherichia coli, ¿no? O una enterotoxina Chigalai o cólera. Son 3. Muy bien. Entonces, porque hace fiebre, ¿no? Y las deposiciones son acuosas, pero a veces en las primeras son acuosas, le voy a pensar para parecer un poquito de moco. ¿Cómo era la deposición de este paciente? Líquidas, amarillas verdosas. Ya, ese es Shigella, ¿no? Lo más probable. Porque, mira, ahí en tu esquema, ¿no? Esa agua de arroz, ese es cólera, ¿no?
el pocillo rojo, el tazón rojo. Sí. Ese es cólera. Ese es cólera. ¿Ve? ¿Qué pone B? Ese es agua de arroz, ¿ves? Ese es color blanco, característica del cólera, ¿ves? Es el cólera, ¿sí o no? Ese es color verde, ese color verde a menudo visto sin gastroenteritis por rotavirus. Eso no necesariamente. Eso lo puedes ver tú en rotavirus y en enterotoxinas. Pero dices tú, oye, y doctor, pero, ¿y ahora qué es? Fásica. Rotavirus. ¿Tiene vómitos? Sí. Entonces yo me inclino por rotavirus. Doctor, casi no. Entonces me inclino por una enterotoxina. Ahora, no tiene, doctor, ¿cómo saco la duda? Pues la reactiva. Yo saco mi tira reactiva a la caquita y le pongo. Si se pone azul, ¿qué es? ¿Básico o ácido? Si la tira de tornasol, la meto en la caca, en la deposición, diarrea líquida, y se pone azul, ¿qué es? ¿Ácido o básico? Señores, ¿qué es? ¿Ácido o básico? Pues lo voy a matar, ¿ah? ¿Qué es cuando mi tira de tornasol se pone azul? Se tiñe azul. Ese contenido, ese pH, ¿es ácido o es alcalino? Alcalino. Alcalino. Si se pone azul, no, es alcalino, es básico. Muy bien. Y si se pone rojo, es ácido. Muy bien. Doctor, ¿y cómo son las diarreas por rotavirus y norovirus? Son ácidas. ¿Y cómo son las bacterianas? Son alcalinas. Muy bien. Entonces, también es una rapidísimo con metida reactiva. Pero más es por clínica. Muy bien. A ver, pásese al manejo. Quiero ver el manejo porque ya no tengo tiempo. Al manejo. ¿Y tiene el resultado de electrolitos? No. No, bueno, no nos han considerado, no nos han dado datos de electrolitos. No les he dado. No. Bueno, en estrategias quisiera mencionar que hemos considerado ya aquí. En RP, doctor D. Sí. En indicaciones hemos considerado que se hospitalice, nada por vía oral, obtener ácido endovenoso y como parte de los datos que nos han dado es un nivel de hidratación moderada de acuerdo a la guía de MINSA. Hemos considerado hidratación por sonda nasogástrica con una solución de sales de ¿El clínico no le pone ningún dato de electrolitos? No. Ya, entonces ahí viene el ejercicio que tenían que hacer ustedes. ¿Por qué le ponen el dato de fiebre? ¿Por qué le ponen el dato de fiebre? Para diferenciar entre viral y bacteriana. No, porque ¿es trastornos hidroelectrolíticos o no? Sí, porque también tendría que perder, la fiebre hace perder también ese líquido, ¿no? Y también considerarlo aparte. Hace perder bastante líquido, ¿ya? Bastante líquido. ¿Este es un lactante de qué edad? De 2 meses. 10. Entonces. De 6 meses. Aquí, aquí la yaya, retrocede antes del caso clínico, ya después porque casi han patinado. Antes del caso clínico. Ya, ahí mira. ¿Por qué cree que te pone lactante? Ustedes pongan ahí, lactante de 6 meses con temperatura de 40. Primero que el lactante de 6 meses está con lactancia materna. La leche materna tiene bajo contenido de sodio. Muy bien. Segundo, está con fiebre. Muy bien. Y la fiebre pierde más líquido que cloruro. Entonces, básicamente, y ha perdido líquidos. Estos pacientes que ha perdido líquido, y debe ser una bacteriana, muy bien. O si asumimos que es rotavirus, ya, muy bien, que puede ser. Entonces, generalmente este tipo de paciente, ¿ok? Es una diarrea de origen acuoso, muy bien. Rotavirus, enterotoxina, cuestionable, muy bien. Pero si hacemos el enfoque, por ejemplo, que ustedes han hecho de rotavirus, ¿qué puede estar?
Yo no digo que no, porque como el lactante está deshidratado, puede ser la fiebre por deshidratación. Muy bien. Si asumimos que tiene lactancia materna, si asumimos que es rotavirus, si asumimos que viene con fiebre, entonces yo estoy frente a un paciente. Rotavirus, ¿cuánto pierde de sodio? Dijimos. Virales 30. 30. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ha perdido bastante agua en la sudoración por la fiebre. Bastante agua. Muy bien. Entonces yo esperaría, y ha perdido bastante líquido y ha perdido poco sodio. Ha perdido bastante líquido y poco sodio. ¿Ok? ¿Cómo esperaría que encuentre este paciente su sodio en sangre? ¿Alto o bajo? Alto. Alto. Entonces, si yo asumo el supuesto que es rotavirus, si asumo el supuesto es un lactante y tiene 40, esta es una depresión por volumen, pero con poco sodio. A diferente del cólera, a diferente de la enterotoxina. Muy bien. Entonces, yo digo, estoy frente a una diarrea hipernatrémica. Doctor, y si viene chocado, el bolo va. ¿Este paciente viene chocado o no? No. No. Entonces, doctor, ¿y cuánto le pongo de sodio? Ahí tenían que hacer el cálculo de sodio. Se los dejo como tarea, muchachos, ¿no? Busquen ustedes manejo de diarrea hipernatrémica, porque es trastorno hidroelectrolítico. Muy bien. Entonces, ahí van 50% de avance. Y si a este paciente le ponen metamizol, lo matan. Lo llevan a una hipotermia severa. Este paciente se maneja con medios físicos, y primero lo hidratan. No, en el enfoque, primero, mira al final, en tu RP, Sí. por viral, obtener acceso venoso, soles de solución de sal y hidratación oral. No, pues, ¿cómo le pones citrac con acceso venoso y le pones sal y hidratación oral? O sea, lo vas a hidratar por vía oral, metamizol, Por sonda nasogástrica. por gastroclisis. ¿Cómo es su estado de deshidratación? ¿Severo o moderado? Moderado. Moderado. Podría explorar vía oral, ¿no? Pero Sí. Habíamos tenido en consideración, de acuerdo a las guías, que como primera instancia se dan 2 tomas de forma oral, y si ya de 2 a más rechaza, podríamos pasar a sonda nasogástrica, más que todo porque tenía 6 meses, y en pacientes mayores de 1 año ya sería muy incómoda la sonda nasogástrica. no. Aún Gastroclisis, pon el caso clínico, pon el caso, te estoy opinando gastroclisis. Pero mírame, dice, pero ahí dice vómitos incoercibles. Entonces, no le vas a poner de buenas de primera gastroclisis, ¿ah? No, este va endovenoso. No lo había visto acá al lado arriba. Entonces, no le dice mucho acerca de, si no más dice, sino deshidratación. Este es un moderado, probablemente. Puede ser moderado, puede ser severo, porque no me dice gran cosa. Muy bien, muy bien. Pero lo que me da a entender es que podríamos estar frente a una diarrea, porque te ponen la fiebre, te pone lactante, te pone diarrea líquida, pero si te pone aquí con vómitos incoercibles. Tiene vómitos, oye, ¿cómo es que no tiene vómitos? Sí tiene vómito, doctor. Te pregunté yo, me dijiste que no. Si tiene vómitos. Entonces, si estamos hablando de rotavirus, pues bandido. Vómitos, acá dice, vómitos. Entonces, vómitos, es el mismo caso anterior, ¿ok? Muy bien, pero de 6 meses, pero con diarrea por rotavirus. Y lo que está diciendo aquí el problema es la fiebre. Entonces, pero la fiebre por la deshidratación, yo asumiría que es una deshidratación severa, porque para que te haga 40 es severa. Muy bien. O venido en este golpe de calor. Entonces, esta es una diarrea hipernatrémica, por eso te pone trastorno hidroelectrolítico. Yo asumo que esta es una diarrea hipernatrémica, porque te pone vómitos, te pone diarrea líquida y te pone fiebre de 40 y te pone lactante, ¿no? Entonces, no, este va a exceso venoso y ahí pues, no, primero tienes que bolearlo. Yo asumo si es severo, lo boleo. Y luego en la terapia de mantenimiento, ahí vendía el caso, en la terapia, perdón, de reposición.
¿cuánto le voy a poner de sodio? Esa era la discusión, ¿cuánto le voy a poner de sodio? Bueno, señores, los dejo con este caso, me lo presentan nuevamente y vean para manejo de diarrea hipernatrémica, ¿no? Que es el caso, este es un caso típico, ¿ah? Solo que no le he puesto más evidencia, ¿no? Ya que si le hubieran puesto, por ejemplo, un AGA, ya pues se dirigían, pero más es porque está vómito, diarrea líquidas, lactante de 6 meses, muy bien, temperatura, esta es una diarrea hipernatrémica, ¿no? Es una diarrea hipernatrémica, entonces tenían que enfocarse en ese, porque el anterior era para manejo del shock, en este es para manejar la hipernatremia. Bien, me mandan a mi WhatsApp, por favor, las posiciones, me mandan la ficha de evaluación, los evalúo, le doy plazo al caso B para que tenga toda esta mañana para que lo revise y me haga un protocolo de manejo, sobre todo el protocolo de manejo de diarrea hipernatrémica, que lo comparta con sus compañeros, un algoritmo, ¿ya? Muy bien. Gracias. Ok, doctor. Bueno, buenos días, me mandan las hojas de evaluación, por favor, a mi WhatsApp, coordinan con el delegado. Buenos días, muchachos, cuídense. Bendiciones.